comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Radio WAPS 1180 AM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos un jueves más a este su programa Dosis Filosóficas. Les saludamos no desde cabina universitaria, sino desde una grabación medio casera, guardando por supuesto la sana distancia entre nosotras. Aquí Arely López, muy contenta de recibir de nuevo en nuestro equipo, ya como parte de la nueva normalidad, a Claudia y a Paula. Preséntense, chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, yo soy Claudia, me da mucho gusto regresar al programa otra vez. Hola, es un gusto estar aquí nuevamente, mi nombre es Ana Paula y pues buenas tardes. Y buenas tardes a todos, mi nombre es Italia Silva y yo también estoy muy contenta que regresen nuestras compañeras. Sí, ya teníamos tiempo extrañándolas en cabina, pero bueno, hubo por ahí un intercambio académico, hubieron algunos compromisos de torneos deportivos, pero ya estamos de vuelta con todo, chicas, pues un placer que estén de nuevo con nosotras. Y llegaron a un programa muy, muy apetitoso. Justo esta semana vamos a hablar acerca de creencias. No sé si alguna de ustedes quiera abrir boca. Yo, como siempre. Ok, revisé algunos documentos para el programa del día de hoy y también revisé una página web, porque yo lo que quería encontrar era alguna reflexión de alguien común, ¿no? De lo que es creencias. Y lo titularon en la página web, las personas necesitan creer en algo, que escribió Gonzalo Recalde. Y él lo que hace es que utiliza una definición de la RAE de lo que es creencia, que es lo que yo les voy a leer. Bueno, para empezar, Gonzalo Recalde ve la creencia como fe. Fe significa creer en algo y creer significa tener fe. Entonces, la palabra fe significa conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, y aunque esas creencias no se puedan comprobar por ningún método racional o lógico, la gente las considera verdaderas. Y Gonzalo nos dice que la historia está de muestra para ver que efectivamente en todas las culturas desde tiempos, inmemoriales, prehispánicos, ya existían creencias. ¿Por qué? Porque dice que el ser humano tiene un sentido de inferior. Entonces, lo que hace, en sentido psicológico, se siente inferior, y lo que hace es que atribuye a otros seres, objetos, lo que no puede controlar. Y por eso, antes, no sé, creían en el dios de la lluvia, porque no sabían cuándo iba a llover, creían en las montañas, creían en el fuego, creían en deidades, creían en personas que hacían otras cosas que nosotros no. Entonces, de eso nos habla, que tiene que ver con una creencia religiosa, que cuando uno piensa en creer, normalmente siempre se relaciona pues creer y fe. Sé que tú también traías otra definición de creencia. Me recordé que estaba pensando como que también tiene mucho que ver el lenguaje, ¿no? Porque a lo que dices, de alguna manera como la semántica es el significado que uno le da a las cosas, y de alguna manera el uso mismo del lenguaje, ¿no? Tiene que ver cuando uno atribuye de esos seres paranormales, o ¿cómo se le puede decir? Sí, deidades, ¿no? Pues son las creencias las que le dan las características de una cultura, que tiene que ver con el lenguaje y con todo lo que ella representa. Sí, cuando a uno le preguntan, ¿eres creyente? Uno lo primero que piensa que le están preguntando es si profesas alguna religión, ¿no? Y sobre todo aquí en México, ¿eres creyente? Es católico, ¿no? O sea, no soy creyente, soy wicana, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Ajá, exactamente. Entonces, cuando en realidad todos somos creyentes y participamos de esta noción de creencia que nos traen tú y Claudia, ¿no? Claudia. Yo revisé un poquito a Russell y así muy... Bertrand Russell. La creencia es un hecho mental complejo, no reductible,
en el que la relación de juzgar es la que unifica, ordena y da sentido a la relación en que se dice que están los objetos del hecho creído. En este caso, cuando dice que da sentido, pues da sentido a uno, ¿no? A la vida, a ti. Todo lo que tú ves a tu alrededor, pues de alguna manera lo adoptas. Y me estaba acordando de algo que siempre me dice mi mamá, por ejemplo, en estas fechas, ¿no? Que estamos en temporada de huracanes. Ajá. Sí. Que siempre dice, como humanos, siempre debemos creer en algo. Porque, por ejemplo, en el contexto en el que me ubico, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo, ¿no? De alguna manera, pues, si hay un huracán, si viene alguna tormenta, pues mi mamá sabe que se va a quedar sin trabajo. Entonces siempre está como en ese estado mental en el que ella tiene que adoptar una esperanza, que en este caso sería pues la religiosa, ¿no? El estar como pensando en algo más que la pueda salvar de alguna manera de lo que pueda pasar. Entonces yo también, por ejemplo, era católica y poquito antes de entrar a la universidad pues estuve recorriendo algunas religiones, pues conociendo y viendo a ver como qué pasaba, ¿no? Qué había, más de lo que yo conocía que era el catolicismo. Después entré a la carrera de filosofía y pues ya. ¿Qué hace? Voltea la cámara con cara de... Pasaron cosas, ¿no? Y 3 doritos después. 3 años después. Con Valentina, pues empecé a leer pues cosas diferentes, ¿no? Totalmente distintas a lo que yo había leído antes. E incluso cuando entré a la universidad empecé a leer la Biblia. Entonces yo me di cuenta que este librito pues es un libro pues de historia de un pueblo en el que yo no tengo nada que ver. Entonces dije yo, qué caray, ¿no? Saludos a la clase de filosofía de la religión. Lo que son las cosas. Y entonces yo empecé pues de alguna manera a adoptar la filosofía en mí. Y entonces a lo que yo quería llegar es como que, o sea, mi mamá en su contexto cree en algo, ¿no? En Jehová, en Dios. Y se lo adopta en su vivir pues para tener como un poco de sentido al momento del que ella puede necesitarlo, ¿no? Y yo de alguna manera pues cambié mi pensamiento o las creencias, pero de todos modos sigo creyendo en algo, pues. Porque por ejemplo cuando dicen, es que tú no crees en Dios, eres sin Dios, no eres atea. Pero en este caso, como estamos hablando de la creencia, yo no creo en Dios, pero ahora estoy creyendo en otra cosa. Pues justo eso dice también en la reflexión que hace Gonzalo en esta página web. Dice que creer significa darle sentido a algo. Y una persona que dice yo no creo es un hipócrita, dice. Porque, o sea, igual no crees o no tienes fe en el sentido religioso, pero crees en la verdad. Crees en el progreso, crees en la ciencia, o sea, siempre tienes que darle de alguna manera sentido a tu vida. Pues, en la humanidad, ¿no? También. Sí, En las instituciones gubernamentales. En el espagueti volador, ¿no? Si eres pastafari, crees en el dios espagueti volador. O en las autoridades, vete a saber. Claro, la justicia o algo, ¿no? Lo que sea, ¿no? Santa Claus también, algo así. Sí, pues las creencias es algo que le da pues sentido a nuestra vida, le da esencia, como ya había mencionado, pues Italia desde el inicio de que tenemos lenguaje, de que pensamos, estamos creyendo en una constante creencia, porque por esto mismo de que le tenemos miedo a lo desconocido, de repente salimos y vemos que está lloviendo, vemos que está tronando y nos quedamos así de ¿por qué pasa esto? La humanidad siempre se ha preguntado ¿por qué? Y como no tiene pues bases en qué sujetarse, en qué darle sentido a las cosas que pasan, pues empiezan a crear divinidades, empiezan a crear mitos, empiezan a crear todo lo que sea para justificar todo lo que pasa en el mundo. Entonces ahí van las creencias, ahí nacen, se empiezan a extender y se empiezan a ver como si fueran verdades, como si fuera una verdad absoluta, y eso va pasando en generación en generación. Y así una creencia se ve como que se empieza a ver esto no tiene sentido, esto no está sujetado a nada, pues se pasa a otra creencia, se empieza pues a probar con otras cosas, pero las nuevas generaciones ven que tampoco tiene sentido y va cambia y en cada generación cambian las creencias y empiezan a ser pues la verdad de esa época, la verdad absoluta. Entonces se podría decir que la verdad es solo
creencias, la verdad es pretensión, y pues está lleno, pues sí, está lleno de creencias y pues sí, eso. Sí, ¿no? Y el asunto es ahí también que debemos distinguir, es pertinente distinguir, nos va la vida en ello en ocasiones, pues los criterios de validez de las creencias, ¿no? Si tomamos en cuenta que una creencia puede ser igual una ocurrencia mental que una disposición, diría Luis Villoro, pues la ocurrencia mental es un dato de la conciencia que solo nos es accesible a nosotros, ¿no? Al sujeto. En la medida en que este sujeto no lo enuncie, puede estar adentro de su cabeza corriendo la creencia y haciéndolo reaccionar de determinada manera, ¿no? Ya en el momento en el que nosotros lo expresamos, ya se puede someter a medios de comprobación, ¿no? Y entonces tenemos que distintas ramas del conocimiento atienden distintos territorios de lo humano. Luis Villoro, respecto a la creencia, dice que es un estado disposicional, o sea, es cierta disposición de la persona que además es adquirido y causa un conjunto coherente de respuestas. Y este conjunto coherente de respuestas está determinado por un objeto o situación objetiva que hemos aprendido. El ejemplo que nos daba hace rato Claudia, ¿no? O sea, su mamá tiene una serie de creencias que le han dado significación, que han marcado un sentido en el contexto en el que ella está. Ahora Claudia, que ha tenido la oportunidad de estar en muchos contextos diferentes, de cada uno de esos contextos ha experimentado, y ahora Claudia es el producto no solo de un contexto, sino es la conciencia, ¿no? que da cuenta de esa conjunción de conceptos, de experiencias, un criterio muy diferente al que tendría Claudia si hubiera quedado arraigada a un solo contexto, pues. Entonces, este estado disposicional de creer sí tiene una fuerte influencia del contexto, del acceso a la tecnología, del acceso a la información, ¿no? Y de la capacidad crítica e imaginativa del sujeto. Fíjate que Ortega y Gasset también hace una distinción como Luis Villoro. Él no habla de disposición, sino de intención. Y dice que una creencia es racional y la separa del hábito y costumbre. Dice, o sea, normalmente cuando en la vida ordinaria, cuando se usa la palabra creencia, se entiende como el yo opino que. Yo creo que deberíamos ir al cine a las 5. Yo opino que deberíamos ir a la cine a las 5. Entonces dice que el hábito y la costumbre es irracional y ciega. Y ahora, regresando a... Porque se prestaría como a muchos significados, ¿no? Si vas a algún lugar y alguien te dice una cosa, o sea, si lo dejas así abierto al público, por así decirlo, pues cada quien tendría como una perspectiva diferente. Sí, y no es lo mismo, puede ser así, ¿no? Sí, y no es lo mismo creer que conocer. No, que tener un hábito, pues. Claro. Ahora que Paula nos hablaba de las generaciones, sé que leímos un texto en común que se llama Filosofía de las Creencias, de Jesús Avelino de la Pienda. La verdad yo recomiendo este texto, me gustó mucho, tiene como máximo 12 hojas. Bueno, el punto es que dice Aviendo que, ahorita que mencionabas las generaciones, que nosotros estamos arrodillados a las creencias. ¿Por qué? Porque es un peso que va de generación en generación y a veces ni se cuestiona. O sea, otras veces las generaciones van cambiando, pero hay creencias que están arraigadas desde hace mucho tiempo, y por eso dice este personaje que nosotros estamos arrodillados a las creencias, sean de cualquier tipo religiosas o no. Pero de alguna manera, en algún momento se cuestionan, porque la creencia, y está interesante porque cuando hablamos de creencia también va con la palabra acción, con lo que tú haces con esa creencia. Porque, por ejemplo, pues volvemos otra vez a la religión, ¿no? Si alguien cree que va a tener una vida después de la muerte y todo eso, y si ya sabemos, ¿no?, que debe de actuar de
de dicha manera y no lo hace, siempre decimos no. Ay, no, que tú crees en eso, pues. En el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Que tienen a los 10 mandamientos. Sí, ajá. Y rompen un mandamiento y es como, a ver, pues si no dice No que tu tú religión. creías. Ajá, no dice tu religión que no tienes que robar, matar o desear a la mujer de tu prójimo, ¿no? O algo así. Que no debes, pues. Entonces. Por eso cámbiense la filosofía. bien libertaria. Pero la filosofía también tiene creencias. Sí, Claro. Es que en este sentido, por ejemplo, yo al pasarme, por así decirlo, a la filosofía, lo que yo agarro de la filosofía son las armas que me da, que son muy diferentes a las que me da el catolicismo, pues. Les juro que no les damos armas en el Claro salón. que sí. No, son herramientas, no son armas. Herramientas, sí, perdón. Bien bélica todavía. No son una palabra. No, sí, son armas porque uno las usa para luchar en esta vida. Ándate. Bueno, Muy bien. pues a mí sí me gustaría, no sé, Paula, si nos podrías hablar un poquito de este texto de Filosofías de la Creencia. Pues es lo mismo que hace de lo que hemos estado hablando. Dice que pues la creencia es algo esencial y parte de un concepto pues muy simple de creencia. Dice que una creencia es una proposición, una idea, un pensamiento que se tiene por certero, por verdadero, cuando en realidad no está fundamentada en ninguna base sólida o no está comprobado ni empíricamente. Entonces parte de este concepto y dice que pues lo mismo, que estamos arraigados a la creencia, que siempre estamos sujetos a creer en algo y que todos creemos en algo. Aunque digas que no crees en, por lo más escéptico que seas, crees en tu escepticismo por lo menos. O en tu existencia, ¿no? Por lo menos. Sí. Y habla también de la creencia de la existencia. Dice que creemos que hay una vida fuera de nosotros, o sea que no somos ahí un ente pues singular con cosas aparte de ellos mismos, como algo ya muy existencialista ahí, como que toca pero no lo desarrolla eso. Es como pues pensar que hay algo más de fuera de nosotros. Es una creencia que tenemos y no podemos fundamentarla. De hecho no podemos ni fundamentar nuestra propia existencia, pero pues somos felices pensando que sí existimos. Y pues yo podría decir que sí existimos bajo muchas razones, porque pues ¿qué significaría existir? Tener conciencia, pensamiento de algo. Es como compararlo con la ficción. Se puede decir que la ficción no existe, pero sí existe porque yo tengo conciencia de eso y sé que está ahí. Entonces creo que de eso va diciendo que tenemos como una creencia de la existencia, de que hay algo aparte de nosotros. Entonces ya no me quiero meter tan existencialmente porque pues no es el tema del programa de hoy. Pero sí, siempre estamos subordinados a la creencia. De hecho, pues ya hemos mencionado, este autor también menciona de Jesús Avelino. ¿Sí es Jesús? Sí. Jesús Avelino. Pues que nuestras creencias vienen pues de una base cultural, como estamos diciendo. Hay muchas creencias que están arraigadas en nosotros, pero ya está pues en nosotros mismos darle otra perspectiva, cambiarnos de contexto y preguntar por qué creemos en esto, por qué creo yo que esto es cierto, o en qué se fundamenta, en qué o qué. Y un cuestionamiento que me empecé a hacer con este texto que no desarrollé es que las ideologías son creencias, ¿no? Porque a pesar de todo, me gustaría que ella comentara más de ello, porque sé que ha leído el concepto de creencia en Luis Villoro. Ideología. Ideología También. de Luis Villoro. Y pues una ideología prácticamente es una creencia porque no está fundamentado, tal vez está así en la razón, en costumbres y todo, pero empíricamente no lo está. Y hay muchas ideologías y hay muchas creencias y muchas personas pues creen en una ideología dependiendo del contexto histórico o contexto cultural en el que se encuentren en el momento, y siempre están cambiando. Ahorita una ideología muy, muy latente es la del aborto, si legal o no legal. Y en una cultura mexicana como es la que vivimos, desde muy pequeños se nos enseñó de que no, que esto está mal, que la dignidad humana y pura de esos argumentos pues que en realidad pues no tiene base, que muchas veces están fundamentados pues en lo religioso, en la fe religiosa. Y uno cree en eso y dice, no, pues sí, está mal. De hecho, yo estaba en contra del aborto
hasta que llegué a la prepa, porque era lo que escuchaba en todas partes. No, está mal, ¿por qué? No, los bebés, su piernita y cosas así. Y un día me pregunté, dije, voy a ver la otra cara de la moneda, ¿por qué se debería hacer legal el aborto? Y me puse a cuestionarme las dos posturas y me quedé así de, oye, sí, pues sí tiene pues cierto fundamento, ciertas bases, cierta razón de que ya es un tema de salud, ya es un tema de responsabilidad, ya es un tema de querer o no querer, de yo soy responsable, yo soy dueña de mi cuerpo, tengo, ahorita la estabilidad para yo crear un niño. Pues entonces las ideologías pues son eso, creencias, y cómo se pueden poner a prueba, cómo se pueden pues saber si es verdad, si está en lo cierto, si está en lo correcto, pues poniéndolo a prueba. Y pues ponerlo a prueba pues es ya algo muy muy difícil, como hay muchas ideologías políticas y gente cree fielmente en ellas solo por la teoría, pero se pone en práctica y se ve que es un desastre. Y pues sí, para que una creencia para fundamentarse, decir que está en lo cierto, en lo correcto, pues tenemos que ponerlo en la práctica, pero ya después de la práctica pues va a haber que quienes piensen que está bien, que está mal, se va a encontrar pues algo en ello, no todas las personas siempre están pues de acuerdo en lo mismo. Las personas somos subjetividades, multiplicidad de cosas. Va a estar muy difícil que todos tengan una misma creencia, que todos puedan seguir un mismo sistema y que no haya por ahí un rebelde que diga, oye, pero ¿por qué? Oye, pero esto sería mejor. Entonces siempre vamos a vivir en la creencia y seguir creyendo y creando más creencias, creando ideologías, creando de todo, y así va a ser el resto de nuestra humanidad hasta que se acabe, ¿no? Pero así es. Hasta que nos hagamos palma. Pero esa es nuestra forma de vida, está creada a partir de las creencias, es un cuerpo de creencias, nosotros somos creencia misma y todo es creencia en sí. Pues Abelino habla de niveles de creencias. Dice que, o sea, siguiendo pues ya lo que decía Paula, complementando lo que decía Paula, que el nivel 1 son las creencias existenciarias, que en el texto lo llaman como humildad existenciaria, o sea, esta relación de creer. Y dice que las creencias existenciarias, ese nivel 1, tiene que ver con que creo que existe un mundo, y creo que existo yo, y creo que existen ustedes. O sea, es el primer nivel, las creencias existenciarias. Después viene el nivel 2, que son los postulados fundamentales de cada cultura. Esto quiere decir que creo una cultura y a partir de ahí cómo desarrolla en las prácticas. O sea, cómo creo una cultura nosotros lo vemos reflejado en las instituciones educativas o en las leyes. Ahí nosotros vemos reflejados cuáles son los postulados fundamentales de una cultura. Y dice que el nivel 3, que es lo que yo decía hace rato, de que en filosofía y creencias, son las creencias que constituyen el fundamento de cada una de sus ramas del saber. Esto quiere decir el apoyo de cada sistema filosófico. Yo creo en el marxismo, o creo en Villor, o creo en bla, 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 bla. Pero a mí se me hace muy interesante pues esta distinción de niveles de creer, que creo que tienen que ver también con el desarrollo intelectual de cada persona. Y muy útil, ¿no? Porque ahorita me sentí tan mundana y tan pagana después de los ejemplos de Claudia. Yo tenía pensado dar el ejemplo del pepino, y ya después de lo que dijo Paula ya no estoy segura de dar el ejemplo del pepino. No quiero escuchar el ejemplo. ¿De veras quieren escuchar el ejemplo del pepino después de todo lo que dijo Paula? Sí. Ok, bueno, el ejemplo del pepino es el que sigue. Yo la última vez que ya decidí vivir sola, que me fui a vivir, o sea, sola me refiero a autónoma de mis padres, ¿no? De mi familia nuclear.
pues agarré y pues ya, ¿no? Estoy viviendo aparte y un día tenía mucha hambre y tenía que llegar a clases, ¿no? Entonces agarré, me levanté de volada, me bañé como pude, me medio arreglé y abrí el refri y había un pepino. Entonces, pues era lo que podía llevarme. Ustedes saben, ¿no? Ustedes que han compartido espacio conmigo, que todo el tiempo traigo mis mini toppers, ¿no? Donde traigo algo de comida. Luego mis estudiantes hasta cuando quieren ser tiernos, agarran y le traje fruta. Y yo, ¡ay, me quiere! Pero bueno, el caso es que ese día estaba tan apurada que no seguí mi creencia, ¿no? De que me inocularon en casa de mi mamá, de cortarle las puntitas al pepino y tallarlas, porque mi mamá me enseñó cuando yo era chiquita que tenía que partirle las puntitas al pepino y tallarlas porque si no se amargan. Entonces yo tenía tanta prisa que vi el pepino, estuve a punto de hacerlo y dije, no tengo tiempo. Partí el fundamento. Partí el pepino así tal cual, me lo llevé a la escuela, me empecé a comer el pepino allá en la escuela y dije, ¿esto no se amargó? O sea, viví más de 30 años con esa creencia inconsciente, o sea, con esa creencia que no en ningún momento cuestioné, que todo el tiempo llevé a cabo, ¿no? Y que cuando no la llevé a cabo, que la rompí ni siquiera por voluntad de cuestionar la creencia, sino solo porque se me va a hacer tarde para ir al trabajo, no tengo tiempo de pensar en esa creencia y ahí me di cuenta. Yo después de clase le hablé a mamá y le dije, oye, tantos años engañada, ¿no sabes que si no le tallas la puntita a los pepinos, pues no se amarga? Y dice mamá, sí se amarga. Mamá, ¿lo has intentado alguna vez? No, porque se amarga. ¿Y quién te dijo eso? Mi mamá. O sea, y entonces, claro, o sea, es una creencia así ancestral de generación en generación de mujeres, no sé si a lo largo y ancho del mundo, pero por lo menos subcalifornianas sí. Y entonces, ya cuando lo piensas, ¿no? El ejemplo frívolo, que es muy frívolo a comparación de lo que Paula enunció, ¿no? Ya tratando de pensarlo con un poco más de profundidad, es que no necesariamente necesitamos estar cuestionándonos todas nuestras creencias a cada momento. O sea, más bien el estado de excepción es detenernos en la cotidianeidad a cuestionarnos nuestras creencias. O sea, estamos sumergidos en el mundo de la creencia como el pez está sumergido en el agua. Así de sencillo. Desde bebecines, ¿no? Desde que nos están humanizando. Y entonces, el momento excepcional de ese transcurrir, pues es efectivamente cuestionar las creencias, sabiendo que nunca vamos a poder terminar de cuestionar todas nuestras creencias y que además vamos a llegar a un punto en el que esa serie de creencias nuclear pues es incomprobable, ¿no? Es incomprobable. Entonces hay un núcleo mínimo de creencias ahí, incomprobable, cuyo cuestionamiento ya sería este nivel existenciario que comentan Paula y tú con base en el texto que revisaron, ¿no? Entonces, nomás antes de soltarles, para Villoro, la ideología es algo diferente de la creencia. Tiene una característica específica, ¿no? Que es que la ideología dice ser para el bien común cuando en realidad solo beneficia a unos cuantos. Lo peligroso de la ideología es su carácter inconsciente. O sea, tú no te das cuenta cuando estás incurriendo en ideología, porque tú de veras crees que es para el bien común, ¿no? Cuando en realidad solo responde al bien de unos cuantos. Y esto lo vemos expresado en las leyes, por ejemplo, ¿no? O sea, si partimos del presupuesto de que en México se presupone que la patria potestad la tiene la madre entre semana y el padre los fines de semana, ¿esto a qué lógica está respondiendo? O sea, en realidad, ¿bajo qué presupuestos está construida esta ley? Ahí sería, por ejemplo, ahí estaríamos mostrando una situación en la cual las leyes, más que responder a un asunto de derechos humanos, responden a esto que Italia decía, ¿no? A un asunto de una construcción cultural que se cristaliza en el aparato político-jurídico. Me hiciste recordar los dos últimos programas pasados, ahorita que hablaste de, o sea, ¿qué nos dice pues
estos presupuestos del feminismo, por ejemplo. Y, o sea, para hablar de formaciones o de cuidado, primero hay que ver en qué cree, en el lugar en el que estamos hablando de XC. En el mundo de la creencia, claro. Sí, o sea, sí está muy vinculado, pues, o sea, depende de cómo creo que deberían educarse los niños, es como los cuido, que no es lo mismo como los cuidan aquí o como los cuidan en otras tribus o en otros lugares del mundo. Ujú. Sí, sí, sí. El problema sería en la creencia que es susceptible a ser verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Paula de lo del aborto y que responde, ¿no? Por ejemplo, en la ideología a un sector, ¿no? De la población. Por ejemplo, ¿pero qué pasa cuando se aborta ¿qué será? ¿Un feto todavía de 6 meses? ¿O cómo se le diría? No Sí, sé. de 6 meses ya es un feto. De 6 meses, que ya está bien formado y todo, no sé. Pues en China, bueno, sí creo que en China lo vi hace muchos años, no recuerdo si era hasta los 4 o 5 meses que podías abortar. En Canadá también, ¿no? Creo. Sí. Aquí en México, solo en la Ciudad de México, es legal hasta las 12 semanas. No que son más. 3 meses. Que son 3 meses. Y solo en la Ciudad de México, en los demás estados del país está penalizado, salvo algunas excepciones que varían de estado a estado. Y también la penalización puede ir desde horas de servicio comunitario hasta más de 10 años en prisión, ¿no? Si incurres en delito, porque es delito, exceptuando la Ciudad de México, en todos los estados del país. Y eso es una pena porque es una incongruencia completa con los tratados internacionales que México ha firmado y ha pactado, y hay una inconsistencia tremenda entre que pacte estos convenios internacionales donde se avala el derecho sexual y reproductivo de las mujeres, tanto de gestar como dejar de gestar de manera voluntaria, y por otro lado pues tenemos pues estas constituciones locales, estatales, que pasan por encima de las garantías individuales que se les deben garantizar a los seres nacidos, pues, ¿no? Y también habla de desigualdades dentro del mismo país, o sea, cómo es que en un estado sí vas a penalizar, o sea, legalizar algunas cosas y en otros no. Exacto. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, pero tiene No, mucho es que ver con la yo manera. lo sacaba por lo de la creencia, pues, o sea, es porque un sector de la población, Frente Nacional de la Familia, cree que está mal, porque es inmoral y porque Diosito no sé qué les dijo a ellos en sus sueños, que alguien abortara, ¿no? Es una creencia que está afectando a alguien específicamente, que es a las mujeres. Yo creí que ibas a decir que eso pasaba porque se creía que México se resumía en el interior, pero... Como, ok, ya, o sea, tú andabas creyendo que se iba a ir por el rollo de, sí, en México se admite porque es donde está más densamente poblado. Bueno, que también eso es otro asunto que deberíamos discutir, ¿eh? Yo les invito que sí hagamos algún contenido o algún material alternativo para la página de Dosis donde lo discutiéramos. A propósito de que estamos en septiembre, ahí viene el 28S, Palomilla, ¿no? Entonces, ese también es el ejemplo de cómo se ve reflejado en el aparato político jurídico una serie de creencias que tienen que ver con asuntos éticos, morales, religiosos, y no con la salvaguarda de los derechos humanos, ¿no? Y del Estado de Derecho al que debemos tener acceso todos los humanos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, sí, chicas, yo les invito a que nos organicemos para hacer un contenido alternativo a la programación habitual del programa, que ya está calendarizada, pero les tiro el reto. Vamos hablando de este tema a propósito del 28S. Yo no sabía que era el 28S, pero aquí sé que es el Día Internacional por el derecho al aborto. Así es. Desde el año 1990. Órale. Sí, vamos. 30 años. Ahí va el challenge, ahí va el reto. Vamos preparando un material para hablar acerca del 28S acá en la página de Dosis Filosóficas, ¿no? Okay. Hablemoslo. Porque bueno, y volviendo un poco, con base en qué yo determino el aparato político jurídico de un país. O sea,
¿Por qué en la Ciudad de México sí y en los otros estados no? ¿Tiene que ver con la densidad de población o qué? ¿Por qué en otros estados se considera un atropello a la Constitución y en la Ciudad de México no? O con la violencia social O también. con la violencia social, o con la manera en que sectorizo, y aunque diga que no, tengo ciudadanos de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, pues, ¿no? O sea, hay que ver ahí quién se ve beneficiado o quién se ve beneficiada, ¿no? Con esta discusión acerca, ¿no?, de la vida desde la concepción, del derecho al aborto, de todas estas problemáticas. Ok, bueno, ahora regresando al tema. Adelante. Siento que ya he hablado mucho hoy, pero es mi último aporte. Me gustaría platicarles de este concepto de Ortega y Gasset. Yo no revisé de primera fuente a Ortega y Gasset, revisé un trabajo sobre él, que era la primera reflexión, la verdad no sé si habrá más. Se llama Fenomenología de la Creencia, la primera reflexión sobre el concepto de creencia en Ortega y Gasset, que hizo Rafael Lorenzo Alquézar. Como ya les dije, Ortega y Gasset habla de la creencia, pero de una creencia racional, contraria a la definición que les platiqué al inicio del programa de la RAE. La RAE dice que son creencias irracionales o no lógicas. Ortega y Gasset dice que no son creencias racionales. Entonces, la primera problemática de la que habla Ortega y Gasset es distinguir de los contenidos y de las funciones. Los contenidos, y ya lo hemos estado hablando durante el programa, son muchos. Así como puedo creer en el anarquismo, puedo creer en la Virgen María. Son contenidos distintos, pero la función es la misma. ¿Cuál es la función? ¿Significar la vida? La aceptación de la realidad. No, esa es una reflexión del primer trabajo. Esto es Ortega y Gasset. Él dice que la función de todas las creencias es la aceptación a la realidad. Y él habla de dos vertientes, que tiene que ver la histórica y la conceptual. Y habla en la conceptual de una relación entre juicio, conciencia o inconsciencia y realidad. Un juicio, ya lo hemos visto. Es que Ortega y Gasset, para hacer ese trabajo, tiene mucha influencia de Husserl. Entonces casi todo lo que dice lo dice como Husserl, pero lo mismo pero más barato. O sea, si Husserl es alumno de Husserl, ¿no? Ahí hay una relación. Si Husserl habla de hecho simple y hecho compuesto, Ortega habla de acto simple y acto compuesto. Entonces muchas de las cosas que dice Ortega es completamente Husserl. Entonces un juicio puede estar compuesto de sujeto, verbo, predicado, bla, 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 pero es una experiencia única, a pesar de que está compuesto por muchas cosas, es una experiencia única. Y un juicio puede ser un instrumento para nosotros darle validez a una creencia. O sea, si nosotros estructuramos muy bien un juicio, podemos ser capaz de convencer, pues, de que una creencia es válida, tiene que ver con la realidad. Y dice que, así como en una creencia, un juicio siempre tiene un presupuesto antes. Aunque no sepamos, puede ser inconsciente, o sea, siempre, igual en la ciencia. O sea, ni por más que digan que la ciencia carece de valores éticos o valores de otro tipo, siempre tiene un presupuesto antes y un juicio también. O sea, nunca se habla así nada más, siempre hay un historial antes, aunque puede ser inconsciente. Y nos dice que hay una reflexión también en el otro texto, y que también hace Ortega y Gasset, que tiene que ver con creencia y sentimiento. Cuando una creencia incluye sentimientos, la creencia puede ser mucho más fuerte, incluso cegadora. Y también distingue Ortega y Gasset de creer en algo y creer por algo. No es lo mismo que yo esté pensando en, ¿existirá Dios? Y yo ya creo en él porque yo ya lo pensé. No es lo mismo creer en algo que creer por algo. En el momento en el que yo tengo un motivo, por ejemplo, creer que mi país es, ¿cómo se dice? ¿Genocidio? ¿Cuál? ¿Que tu país es...? Sí, que comete genocidio, porque yo tuve un motivo para creerlo cuando vi que se desaparecieron 43 normalistas. No es lo mismo pensar que tener un motivo, pues, para creer. Y esta es una de las distinciones que hace Ortega y Gasset. Y también dice, así como
el juicio tiene un presupuesto antes, la creencia es un presupuesto antes del conocimiento. En el momento en el que nosotros reflexionamos una creencia de manera crítica, esta creencia puede convertirse en conocimiento, porque recuerden, no es una creencia racional, no es una creencia irracional. Y es lo que dice Ortega y Gasset. O sea, perfeccionamos las creencias y pueden llegar a ser conocimientos válidos. No sé cuál es la distinción que hace Luis Villoro entre creencia, o creer, saber y conocer. Pues, o sea, si se llega en un punto, igual como Ortega y Gasset, de la creencia al conocimiento. Sí, lo que pasa es que para Villoro la creencia es la base, no necesariamente tiene que ser consciente o racional. Okay. La creencia es el suelo a partir del cual nosotros podemos generar saberes y conocimientos. Y la diferencia específica entre los saberes y los conocimientos es que conocer implica una experiencia directa con lo conocido, ¿no? O sea, una experiencia directa con X, diría Luis Villoro, que te hace... es una experiencia, el conocer es una experiencia directa con X y múltiples exposiciones a X que te posibilitan enunciar de X, generar premisas sobre X. En cambio, el del saber no es necesario tener una experiencia directa. O sea, yo puedo, y pues el ejemplo que pone Luis Villoro, ¿no? Yo puedo haber conocido París sin saber de París antes. Ajá. O puedo saber mucho de París sin conocer, ¿no? O sea, el conocimiento y el saber es transferible, no es transferible el conocer. Dirían nuestras abuelitas tenían razón, ¿no? Desde antes, pero Villoro dijo, sí, las abuelitas tenían razón porque nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, no te pueden transmitir la experiencia, el saber sí. Y ambas cosas, conocer y saber para Villoro, se pueden generar solo bajo el presupuesto de la creencia. En ese sentido, Villoro no condiciona la creencia a la racionalización de la creencia, porque tú puedes creer en un sentido débil o en un sentido fuerte. Y entonces en el sentido débil sí es solamente una ocurrencia mental. En el sentido fuerte ya viene este asunto de una disposición de la persona a creer, ¿no? A llevar a cabo este proceso, y entonces uno puede tener motivos o razones para creer, y mientras los motivos no atienden a lo racional, como mi ejemplo del pepino, ¿no? Hay creencias que luego fundamentamos en razones. Y ya después veremos si esas razones son o no son objetivamente suficientes. Pero ese es tema de otras tazas de cafés. Por lo pronto aquí podemos acotar que a diferencia de Ortega, Villoro no requiere de la creencia que sea racional, que sea consciente. Ahora, es importante recordar, y hace rato decíamos, ay, es que es alumno, ¿no? Es receptor en realidad. No me vayan luego a poner ahí en el programa que, ay, ¿cómo dijiste que era? O sea, tenemos en la tradición filosófica a Husserl, ¿no? A Edmund Husserl, que fue profesor de Heidegger. Y quienes estaban siempre en encontronazo eran Heidegger y eran Ortega. Ortega también tuvo recepción de Husserl, nomás que hizo algo completamente diferente a lo de Heidegger, ¿no? Y luego acá en México, quien nos llega es José Gauss, que José Gauss estudia tanto a Ortega como a Heidegger. Entonces ahí hay una fusión barroca churrigueresca en José Gauss respecto a estas dos lecturas del maestro, porque el maestro es Husserl, pues aquí el fundador de la fenomenología filosófica. Ahí está Edmund Husserl, y a partir de esa fuente abrevan estas dos corrientes, la orteguiana, que es existencialista en este otro sentido de yo soy yo y mi circunstancia, y Heidegger, que es en otro sentido absolutamente, ¿no? Que él dijo que nunca iba a hacer antropología filosófica, que lo de él era la ontología, ¿no? Pues yo creo que Ortega, cuando se refiere a que la creencia puede llegar a ser conocimiento, se refiere a la definición de saber de Luis Villoro.
creo yo. ¿Crees que va Opino yo. por ahí, no? Ah, ok. Sí, Y hay que acordarnos también que Luis Villoro, y ese sí, fue estudiante de Gauss, ¿no? Ese sí fue alumno directo. Es más, fue hasta, le dirigió la tesis, pues, ¿no? Entonces, pues de ahí viene más o menos la línea. Ok. No sé, se nos ha ido el tiempo como agua. No sé si gustan añadir algo. Yo recuerdo que nos ibas a comentar algo tú, Paulita. Sí, pero allá iba. Pues la creencia está muy sujeta al contexto social de la época. Hoy en día hay una creencia muy apegada a la ciencia, el cual la creencia a la ciencia está pues condicionada a que pueda ser exitosa o a que no pueda hacerlo, a que sea correcto o no sea correcto lo que se esté postulando en la ciencia. La gente pues hoy en día pues está muy apegada pues a la lógica científica. Antes se estaba apegando a la lógica religiosa, pero hay gente que que en vez de creer en la ciencia le tiene una fe incondicionada, porque es diferente pues la creencia en la ciencia que la fe en la ciencia, porque la creencia está condicionada y la fe está incondicionada. Entonces podrías decir que tú crees en la teoría de los mundos posibles porque está sujeta en la teoría de las cuerdas, pero eso está sujeto a que pueda ser correcto o que sea incorrecto, a que sea erróneo. Pero hay gente que cree que cree que la Tierra realmente es redonda, y pues no estoy diciendo que no lo es, y se burla de las personas que dicen que es plana, pero vas y le preguntas, oye, ¿y por qué es redonda? Y no te va a saber responder. En cambio, si le preguntas a un terraplanista, va a tener sus teorías, te va a contestar, tiene fundamentos según ellos. Igual no estoy diciendo que la Tierra es plana. Qué bueno que haces la aclaración. Dije, oh Dios, tenemos una terraplanista entre nosotros. No, pero creo que el punto al que estás refiriendo es justo de no tener una fe ciega en la ciencia, ¿no? Sino investigar acerca de los presupuestos bajo los cuales podemos sostener una cosa o la otra. O sea, somos bien buenos y bien buenas para decir, ay, ese tipo es terraplanista, jijijiji. Pero nosotras mismas o nosotros mismos tampoco sabemos que la Tierra no es plana, que la Tierra no es redonda, esférica, sino que más bien las teorías más robustas dicen que tiene la forma de un huevo, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando te dicen que la Tierra es un huevo, te quedas con cara de O ¿what? una ¿no? pera, leí yo. O una pera, dicen luego, ¿no? Fundida. Entonces, pues muchas personas pues creen cosas y ni siquiera se preguntan por qué es así o por qué es cierto, nomás lo creen, le tienen fe ciega, sin ni siquiera cuestionarse. Entonces ahorita hay pues mucha fe en la ciencia, la siguen fielmente y ven a los científicos como si fueran una persona superior, como si tuviera un tipo de conocimiento que las demás personas no tienen, un tipo de raciocinio, mejor dicho. Pero los científicos pues no se escapan de su contexto, no se escapan de los prejuicios. O sea, no estoy diciendo que los científicos sean irracionales, de hecho tratan de ser racionales, pero no se escapan de la irracionalidad que hay en su alrededor. Entonces los científicos son un cuerpo de racionalidad, pero su alrededor está lleno de raciocinio. Los científicos pueden equivocarse y los científicos son personas, son humanos, no son perfectos, están sujetos a creencias, están sujetos a todo tipo de irracionalidad. No sé por qué no puedo pronunciarlo bien, pero irracionalidad. Y hay mucho dogmatismo y mucha creencia también dentro de la ciencia. Hay muchas cosas normalizadas, como lo son en algunas creencias que no se pueden poner en cuestión, ya lo tienen como un hecho. Como por ejemplo todas las fases del proceso científico, del método científico, pueden ponerse a prueba, pueden ponerse bajo observación, pueden cuestionarse el por qué es así y por qué dio estos resultados. Pero si te vas a la base del método científico, pues mucho parte de la observación, pero el científico ya tiene una creencia de cómo se debe observar, o le enseñaron cómo debes de observar, entonces él cree que así se debe de observar
Y entonces eso está normatizado y todos los científicos, no, pues así se tiene que observar las cosas. Y si no lo haces así, estás en lo incorrecto. Entonces una persona dice, no, y si mejor se hace de esta forma, es como que dice, no, así no es. Entonces hay también dogmatismo dentro de la ciencia. Entonces si parten desde un principio que no está bien, que es irracional o que no está pues bien hecho, pues lo demás que siga del método científico pues puede ser erróneo. Pero como muchos partieron del mismo presupuesto y lo comprueban, lo pueden comprobar de la misma forma y lo pueden reproducir con los mismos instrumentos que usan en el método científico, que muchos instrumentos pues están normatizados, es el que se debe usar, y si usas otro no te va a salir los resultados. Entonces, pues se puede poner a prueba todo eso y puede partir de una base que ni siquiera es racional, ni siquiera es correcta, pero como es comprobable bajo cierta normatividad, pues entonces ahí dices, pues ya incomprobable, es lógico, está bien. Pero como dije, pues la ciencia no se escapa, las creencias no se escapan de las normativas, no se escapan de los prejuicios. Entonces estas personas que tienen una fe, pues una fe así, ciega, incondicionada a la ciencia, pues entonces, pues creen en ella, pero tampoco se pueden, pues, se me fue la idea, pues creen en ella incondicionalmente y nomás porque es la lógica actual, la del contexto social. Y le preguntas, oye, pero ¿por qué es así? ¿O por qué crees en esto? Si esto, como en ciertas teorías, que las hipótesis están hechas bajo teorías ya comprobadas. Y entonces lanzan una hipótesis bajo esa teoría y tú le tienes fe porque lo dijo la ciencia, y si lo dijo la ciencia, pues debe ser verdad. Pero no ven todo el trasfondo tras de eso. Entonces, como las hipótesis de la creencia en la ciencia, pues está sujeto a no ser o ser, pero no ven eso, entonces lo ven como una fe, no, es así porque la ciencia lo dice y pues está sujeta a esa teoría. Entonces pues yo creo que es verdad, supongo, tengo fe en ello incondicionalmente, y creo que ya le di muchas vueltas a eso, pero creo que se entendió a lo que quería llegar, más o menos. Sí, Hay o que sea, explicar las sí. creencias, ¿no? No, pues que cambias de Dios, ¿no? Pero sigues utilizando Sí. cambiaste de objeto de fe. Sí, pues qué Tal diferencia hay en que le tengas fe a lo religioso y fe a la ciencia si no te la vas a estar cuestionando. Sí, tú eres muy lógico, muy racional, pero cuestiónate el por qué no solo le tengas fe ciega, tienes que ver el trasfondo de todo eso. ¿Qué te hace diferente de un religioso? Claro. Y no solamente se trata de aceptar como verdadero lo que la ciencia dice, sino lo que la ciencia hace también. O sea, no porque un científico haga X cosa que afecte a lo social y porque ellos crean que es lo mejor, porque implica progreso, implica innovación en la ciencia, no por eso significa que sea correcto. Pues no solamente se trata de lo que dice la ciencia, sí, porque lo dijo un científico es verdad, sino lo que hace la ciencia también. Claro, por supuesto. Y bueno, con esta idea nos vamos. Muchísimas gracias. Bienvenidas Paula, Claudia, Italia, muchas gracias. Esto fue Dosis Filosóficas. Bye. Radio WAPS 1180 AM. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.